El señor Miles tiene una afición muy particular: desenterrar a los muertos para que convivan con él. Desde hace más de 200 años, los habitantes del pueblo dejan a sus difuntos en la puerta del cementerio, pues no se atreven a entrar desde que el señor Miles se hizo cargo del Camposanto. Ignoran el motivo por el que lleva vivo tantos años, y eso aterra a los vecinos, que siguen llevando a sus muertos para evitar que cruce los límites del cementerio y salga a buscar él mismo nuevos inquilinos para las tumbas que prepara en la oscuridad, pudiendo escuchar en la noche el sonido de la pala clavándose en la tierra, augurio de que pronto ocurrirá un nuevo fallecimiento en el pueblo. Algunos afirman que cuando el señor Miles fue contratado como sepulturero, este se dedicaba a profanar los sepulcros en busca de joyas y otros objetos de valor, lo que desencadenó una maldición que atrapó su espíritu, obligándolo a trabajar eternamente como servidor de la muerte. Otros opinan que es el mismísimo demonio quien vive en el cementerio, alimentándose de la sangre de los cadáveres de los recién fallecidos, y que mientras no le falte suministro, no saldrá de allí. Este es el oscuro motivo por el que cuando pasan varios días sin que se produzcan fallecimientos por causas naturales en el pueblo, los propios vecinos tomen la justicia por su mano y decidan sacrificar a alguien para dejar un cadáver en la puerta del cementerio y que el enterrador pueda hacer su trabajo, pues el sonido de la pala cavando se repite a menudo y los habitantes temen que piense que tiene muchas tumbas vacías y decida salir en busca de víctimas para rellenarlas. Lo que todos ignoran es que el señor Miles dedicó toda su vida al estudio, hasta llegar más allá de los secretos de la alquimia, dedicando su conocimiento a la búsqueda de la eterna juventud, obteniendo la poción que permite alargar la vida eternamente mientras no deje de tomarla a diario, empezando a tomarla el día antes a la fecha en la que estaba escrita su muerte. Ese conocimiento es lo que hace que prepare las tumbas, pues sabe la fecha exacta en la que van a morir todos los habitantes del pueblo. Con ese conocimiento, tarde o temprano será castigado por brujo, lo que hizo buscar un pueblo solitario y hacer el trabajo que nadie quiere hacer: enterrador. Para no pasar la eternidad solo, el señor Miles les da la poción a los difuntos para devolverlos a la vida y que convivan con él como su nueva familia, sus ayudantes, sus amigos y también su ejército. Sabe que los vecinos tarde o temprano reunirán el valor de juntarse y vendrán a por él. Y ese día ha llegado. La turba enfurecida se arremolina a las puertas del cementerio. Vienen con antorchas, horcas, armas de fuego, explosivos caseros y decididos a acabar con el mal que los atormenta, disparando, quemando a su alrededor, tratando de acabar con todo lo que encuentran a su paso. Y caen en la emboscada, pues el ejército de revividos está preparado, esperando este momento para pelear por sus nuevas vidas, juntos, unidos por los lazos más fuertes que existen, los de su nueva familia.
familia que pronto crecerá, ya que los cadáveres de todos los habitantes del pueblo yacen frente al cementerio y serán enterrados con mimo, esperando su turno para ser revividos y formar parte de las hordas del señor Miles, que ya controlan todo el pueblo y al final lo sumirán todo en la oscuridad, porque las mentes oscuras habitan mundos oscuros. Suscríbete, suscríbete.